Todopoderoso, en esta hora venimos delante de tu presencia con palabras de agradecimiento, Dios, por lo que tú hiciste, Padre, por nosotros. Cuando tú enfrentaste, Padre, aquellos 6 juicios ilegales, cuando tú enfrentaste también esa muerte terrible en la cruz, llevando nuestros pecados, Padre, para que nosotros estuviésemos justificados. Bendito seas, Padre, no hay cómo pagar eso. Te rogamos que toques nuestros corazones en esta tarde al recordar algo tan sagrado que hiciste por nosotros, a nuestras vidas, y que nos concedas, Padre, el que hagamos las cosas que a ti te son agradables. Bendito Señor, realmente no debió haber sido nada fácil para ti el ser separado de Dios el Padre y de Dios el Espíritu Santo, por nuestra causa, Señor. Nosotros deberíamos de ser aquellos que estuvieran en la cruz. Mas, sin embargo, por ese grande amor que no alcanzamos a entender, Señor, tú tomaste nuestro lugar, Padre, y fuiste a la cruz y fuiste gozoso. No te mataron. Tú diste tu vida, Señor, por ti mismo, para que nosotros tuviésemos la vida eterna. Te rogamos que nos bendigas en esto que vamos a estudiar y que toques nuestros corazones para servirte con todo nuestro ser. Bendito seas por los que están conectados. Bendito seas también por los que no han podido conectarse. Obra en ellos, Señor, y danos de tu gracia en esta hora. Lo estamos pidiendo por Jesucristo, tu Santo Hijo. Amén. Muy bien, bueno, estamos en una Semana Santa. Estamos hablando de estos 6 juicios ilegales que le hicieron al Señor Jesucristo. Estos 6 juicios empezaron cuando aquellos 2 bandos de soldados, tanto de los judíos como de los romanos, descendieron sobre nuestro Señor. Y en cada juicio que él estuvo enfrentando ante Pilato y Herodes, él fue examinado, él fue enfrentado con mentiras, con acusaciones falsas y ridículas de los falsos sacerdotes, de los ancianos, de los escribas, y lo llevan ante estos gobernantes, y realmente ellos definen, ellos van viendo por la pura lógica que él era un hombre inocente, que él no había hecho nada digno de muerte. Mas, sin embargo, ellos insistían en acusarle. Y como era día de la Pascua, ellos fueron muy listos para llevar a Jesús ante el tribunal romano, porque ellos no podían dar muerte a nadie en un lugar santo, en un día santo. Y entonces van con esas acusaciones ridículas. Una de ellas es cuando le están diciendo que prohíbe dar tributo a César. El Señor Jesús nunca dijo eso. Cuando le enseñaron aquella moneda, le dijeron, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Pues de César. Bueno, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mas, sin embargo, él estuvo enfrentando esos 6 juicios, en donde cada uno de ellos él era golpeado tremendamente. Y la palabra de Dios se iba cumpliendo en esas profecías del Antiguo Testamento respecto a esas golpizas que estuvieron realmente desfigurando totalmente su rostro. Y él no se movía como los boxeadores para esquivarlos. Él los recibía con toda su fuerza. Si él se hubiera enojado, él hubiera sido descalificado para traer la salvación a nuestras vidas. Mas, sin embargo, los principales ancianos estaban resueltos ahí a que fuera destruido, a que fuera crucificado. Y esto es algo terrible. Aquí vemos realmente la maldad del hombre. Aquí vemos de cómo es posible llevar a Jesús ante una muerte tan tremenda, tan horrible, a un hombre inocente, a un hombre que únicamente lo que hizo fue lo bueno cuando estuvo en esta tierra. Pero ellos estaban confrontados porque Jesucristo, al mostrarles él su vida hipócrita, él les dijo eso, generación de víboras. Y entonces ellos tomaron un coraje acérrimo hacia Jesús. Y Jesús, bueno,
es llevado de un lado a otro, golpeado tremendamente, azotado con un látigo, ¿verdad? Que tenía incrustaciones de hierro o hueso y que penetraban hasta sus propios huesos. Y realmente nosotros entendemos por qué Él tuvo que soportar todo esto. Era por amor a ti, por amor a mí, y encontramos realmente su amor manifestado a través de la persona de Cristo. ¿Cómo es posible que estos hombres tuvieran más inclinación por su poder, por su influencia política, por sus riquezas, cuando ellos mismos eran totalmente corruptos? Entonces estamos hablando de Pilato. O sea, él participaba también en esa delincuencia en aquellos años, permitiendo los robos en el Negev. Y entonces él les daba protección a los ladrones. Y uno dice, pues, ¿cómo pueden hacer eso? Bueno, pues es lo mismo que hoy día. Y desafortunadamente, ¿verdad? Ellos incitaron a las multitudes para gritar delante de ese juicio, crucifícale. Si los gobernantes romanos tenían la autoridad para poder acusar o defender a un hombre inocente como lo fue Jesús, no lo hicieron. Preguntémonos por qué no lo hicieron. Porque estaba de por medio su prestigio como gobernantes romanos, la influencia como tales y las riquezas y poder que venían por causa de eso. Pero sin embargo, los principales sacerdotes, escribas y ancianos estaban determinados a darle muerte a Jesús. No fue suficiente que ellos vieran algunos de los milagros y oyeran todo lo que Jesús hacía. No podían discernir por las mismas escrituras que Él era el Mesías prometido a Israel. Y Jesús lo dijo con claridad en el libro de Juan. Él dijo ahí, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y aquí está la prueba fehaciente de esto. Ellos prefirieron su posición y riquezas, aún ante ese tribunal entre Pilato y Herodes, que antes eran enemigos entre sí, se hicieron amigos. Y entonces el punto fue que realmente ellos no estaban en esa posición de querer la libertad. Ellos se dieron cuenta que él era inocente. Estos principales ancianos no entraron en el pretorio romano porque para ellos era un templo gentil o un lugar de gentiles donde ellos no podían entrar. Y entonces el Señor Jesucristo fue y entró. Y este gobernante le está diciendo al Señor Jesús, ¿qué has hecho? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Y Jesús le responde, tú no tendrías ninguna autoridad si no te fuera dada del cielo. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y vemos la decisión de estos hombres diciendo, he aquí yo lo traigo fuera, no hallo en él ningún delito. Y si no hay ningún delito en él, Herodes y Pilato, ¿por qué no lo liberas? Si tú eres la máxima autoridad. Bueno, pues ellos tenían el temor de que estos hombres fueran ante el César y le dieran, sí, la noticia de que pues estaba en contra del César. Además lo inquietaron también diciéndole que era un hostigador de movimientos, que él estaba realmente instigando a la gente a levantarse contra Roma. Ellos no entendieron que él no era o había venido como un líder militar. Él había venido únicamente como libertador del poder del pecado en que estaba toda la gente, pero ellos no pudieron discernir eso. Pensaban que era el gran libertador militar, el gran líder militar, pero no había tal. ¿Qué sucedió con estos dos hombres? Ellos sellaron su destino. Ustedes recuerdan de Herodes que él se lavó las manos. Inocente soy yo la sangre de este hombre. Allá ustedes. Y él dijo, bueno, si yo no hallo en el delito, pues juzguenle ustedes según sus leyes.
mas sin embargo ellos no quisieron hacer esto. Repito, porque al siguiente día era el día de la Pascua y ellos querían participar con las manos limpias. Esto nos habla de su hipocresía. Esto nos habla realmente de su doble cara. Y es algo tan triste el que ellos estuvieran en esta postura porque llevaron al pueblo también de Israel a la misma postura que ellos tenían, como cuando estaban allí fuera del templo, ¿verdad? Con los puestos vendiendo ahí animales y cambios de monedas. Y realmente Jesús levantó las mesas literalmente y los corrió de ahí diciéndoles que no hicieran de la casa de oración del Señor casa de mercado. Y bueno, realmente cada uno de estos procesos, repito, él fue golpeado de una manera tremenda. Su rostro fue totalmente desfigurado, como dice Isaías, y eso causó un gran dolor en la vida del Señor. Finalmente, ellos están pidiendo, este gobernante, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y la gente estuvo gritando que a Barrabás. Ellos escogieron a la persona más terrible. La Biblia nos da la descripción de él como un ladrón, pero como un ladrón habitual que entra a las casas a robar algo. Pero él era más tremendo todavía que eso. Él era como un gángster del día de hoy. Y entonces ellos dijeron que eligieron a Barrabás. Y entonces, ¿qué sucedió aquí? Ellos no quisieron a la persona más buena que ha existido desde todo el tiempo, sino que escogieron al hombre más terrible. Y otra vez la religión hace de un hombre malvado un campeón. Posteriormente nosotros nos encontramos con su muerte, con su crucifixión. Y aquellos hombres estuvieron instigando a este gobernante a que le crucificara. Y entonces él estaba en la postura de que, bueno, pues él no ha hecho ningún mal, ¿de qué le voy a crucificar? Pero era tanta la presión que él cedió. Y él era un hombre preparado, que sabía cómo actuar en las diferentes crisis, así eran entrenados. Y sin embargo, él aquí está cediendo a las multitudes por los intereses personales que él tenía. Él era un hombre terrible. Él mató a algunos de sus hijos y a su esposa misma. Y bueno, nosotros nos encontramos ahora con Jesús enfrentando la muerte, siendo realmente inocente de todos los cargos tan ridículos que ellos usaron. Y sin embargo, Jesús va camino a la cruz por el Gólgota y encuentran allí a un hombre llamado Simón de Cirene, un judío del norte de África, al cual lo vieron ahí y estaba asombrado de todo lo que veía y lo obligaron a que llevase la cruz. Y era increíble que este hombre de negocios que había ido a Jerusalén a celebrar las fiestas, le tocó esta experiencia de ayudarle a Cristo a cargar la cruz. Posteriormente, la Escritura nos habla de él y de sus hijos. Cuando él regresó con toda su familia, toda la experiencia por la cual él había pasado. Y de repente, él se convierte al Señor y su familia también. Y más adelante los está identificando para nosotros, a Rufo y Alejandro. Incluso Pablo le manda saludos a su esposa, decía a tu madre y mía. Entonces, bueno, aquí estamos viendo nuevamente otra vez al Señor Jesús sometido a golpes. Le hacen una corona de espinas, le injurian, se burlan de él. Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Mas él no decía palabra. Él se molestaba únicamente o se enojaba en un enojo santo cuando ellos hacían burla de su padre.
Mas cuando todas esas burlas venían contra él, no decía palabra. Y estos gobernantes se asombraban de que él no dijera una sola palabra. Enmudeció, cayó, como dice allá Isaías. Nosotros tenemos que entender que cuando él iba camino al Gólgota, él nos tenía en su corazón. Y encontramos aquí realmente aquel versículo precioso que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dio a su Hijo. Y fueron unas condiciones tan terribles que nos asombra recordar la grande maldad que hay en el hombre. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, aparte perverso. ¿Quién lo conocerá? Aquí lo estamos conociendo, como hoy día, como ese caso de ese señor que una enfermera le puso supuestamente la vacuna de COVID y pues no tenía líquido. Y tú dices, ¿cómo es posible que una enfermera haga eso? Bueno, hemos visto tantas cosas terribles. Y en el tiempo del Señor Jesucristo, yendo Él a la cruz, Él va pensando en nosotros, Él va gozoso, pensando lo que iba a cumplirse allí en la cruz. Y allí en la mismísima cruz nos encontramos que pusieron a dos ladrones, uno a la derecha y otro a su izquierda. Y esos ladrones, uno de ellos le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro le dijo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Tú y yo estamos aquí por lo que merecieron nuestros hechos. Pero ¿qué ha hecho? ¿O qué mal ha hecho? Y se dirige a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le está diciendo inmediatamente como respuesta a su fe, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no tuvo oportunidad de ir a un templo, de alzar la mano, oren por mí. No tuvo la oportunidad de ser bautizado incluso. Él solamente creyó y este es el punto. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso es lo que hizo la diferencia. Esto está marcando estos dos eventos de estos dos ladrones, la humanidad hoy día. Muchos están en sus propios razonamientos, haciendo a un lado la palabra de Dios. Otros más están creyendo en el Señor Jesucristo como el Salvador. Y ahí tenemos una frase, ¿no? Consumado es. Y antes de esto, él dice unas palabras que alcanzan y hacen eco hasta hoy día. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Sí sabían lo que estaban haciendo, lo que no sabían era la consecuencia de sus hechos. Y realmente estas palabras, repito, se extienden a nuestros días, de tanta gente cayendo en pecado, de tanta gente que no podemos ni siquiera guardar una ley sanitaria, cuando se nos dice que no salgamos y nuestras playas están atestadas de gente, sin ningún cuidado, y Dios libre a esta nación de una tercera ola de este virus tan mortal. Pero el punto aquí es, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y realmente no tenía ningún coraje, ningún odio hacia aquellos que eran sus enemigos. He aquí la oportunidad. Y la oportunidad la vemos muy clara con el centurión. Verdaderamente este era hijo de Dios. Y así fue. Entonces los primeros convertidos fueron el centurión, después Simón y después esta gente inmoral como este ladrón que creyó. Y esto es realmente una demostración del amor de Dios y su misericordia para con nosotros. Después tenemos ahí cuando Él dice, consumado es. Pero hubo repercusiones de esto. Una de ellas es cuando Jesús muere, Nicodemo y otro personaje le piden el cuerpo, ¿verdad? A Herodes y él se los da. Y van y lo ponen a aquella cueva, ¿verdad? Con la piedra que lo hicieron rodar. Y ahí quedó por 3 días. Las repercusiones inmediatas de esto fueron realmente que la primera de ellas fue que dice que los sepulcros se abrieron
y muchos aparecieron. Imaginen ustedes algo tan impactante como eso, ¿no? Que si una tía mía, que ya está con el Señor, regresara en este momento, si nos trasladamos a esos tiempos, caray, pues a lo mejor me da medio infarto. Pero así fue, y fue por testimonio. Ellos murieron 2 veces, por decirlo de esta manera, como Lázaro. Esa fue una repercusión. La siguiente fue que el velo que estaba en el templo, que era muy grande, elaborado con muchas cintillas por ahí, dice que se partió en 2, dándonos a entender con esto que ya teníamos entrada a la presencia de nuestro Señor. Y es algo realmente tremendo. Esto quería decir que ya cualquier cristiano que creyese en Él podía entrar a la mismísima presencia de Dios, gentiles o judíos. No nos podemos imaginar que hoy día hay judíos que no creen en el Señor, que les está prohibido que crean en la Biblia. Desgraciadamente, así es. Después de esto, Él les da una señal, la señal del profeta Jonás. Ellos pedían una señal y Jesús les dio la señal del profeta Jonás. Y les dijo, como Jonás estuvo en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el centro de la tierra 3 días y 3 noches. Esa fue la señal de que él iba a resucitar. Pero era una palabra desconocida para ellos en ese tiempo hasta cierto punto. Una situación, no una cuestión de resucitar, sino de resucitación. Lázaro tuvo una resucitación. ¿Por qué? Porque después ellos volvieron a morir y no fue una resurrección genuina. Pero aquí el punto es realmente las repercusiones de la cruz. Posteriormente nosotros tenemos la resurrección, que fue el más grande evento de la historia de esta pobre humanidad. Y Pablo nos lo está relatando ahí en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, resucitarán primero. Luego, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué sucedió aquí con los tesalonicenses? Hubo un malentendido y un temor de que el rapto ya hubiera acontecido. Por lo cual Pablo les escribe esta carta para confirmar su fe y calmar sus temores. Esto vino porque algunos falsos cristianos estaban enseñando falsamente que el rapto ya había pasado. Pero encontramos en 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. El cristianismo es Cristo. Tú puedes ser un budista, un buen budista sin conocer a Buda. Tú puedes ser un buen confucionista sin conocer a Confucio. Tú puedes ser un musulmán sin conocer a Mahoma. Pero tú no puedes ser un cristiano sin conocer a Cristo. Cristo es algo personal. Es necesario confiar en Él, seguirle y amarle. Esto es un producto natural. Cristianismo recibieron a una persona, la persona de Jesús. He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Apocalipsis 3:20. Y dice Juan 1:12, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La cruz es un símbolo de nuestra fe en Él, pero es una cruz vacía. La tumba está vacía porque Él ha resucitado, lo cual es el más grande
evento en la historia. Y toda la historia ha sido dividida por su venida. La resurrección es el hecho que indica que Dios ha quedado satisfecho con el sacrificio cumplido en la cruz. La declaración de 1 Corintios 15, 14 al 20 dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Dice Corintios 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es importante. Si Él no resucitó, nuestro trabajo de hablar en las calles y repartir folletos a la gente es en vano. Si Él no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Si Él no resucitó, nuestros amados que aceptaron a Cristo y que durmieron están perdidos para siempre. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, dice Corintios 15, 20. Y este evento es el fundamento de nuestra fe y esperanza en el cielo. La resurrección es una prueba de que Jesús es Dios. Número uno, Él dijo que tenía poder para perdonar pecados. Él dijo que tenía poder para dar vida eterna. Él dijo, yo y el Padre uno somos. Él dijo también, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El ver a Jesús era ver al Padre. Él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Él dijo, yo soy la puerta. Él dijo también, yo soy la resurrección. Y él dijo, yo le resucitaré en el día postrero. Esto a cualquier persona que sea salva. Debemos guardar estas declaraciones en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Puede cualquier hombre ordinario hacer declaraciones como estas con tanta autoridad? Pero el sello de Dios sobre cada declaración fue la resurrección. Mateo 12, 39 y 40. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino en la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y en Romanos 1, 4, a griegos, ya no griegos, a sabios, ya no sabios, soy deudor. Esta es realmente la señal suprema de su deidad, la única prueba definida realmente de su deidad. Hay otras señales de su deidad como los milagros y la muerte por 3 días, pero la señal verdadera se nos da en Romanos 1:4, levantado por el Espíritu de Santidad. La resurrección es, pues, el sello, la prueba de su deidad. El otro punto es que su resurrección es la base de nuestra justificación. ¿Cree usted que es posible para Dios tomar a un hombre y justificarlo delante del trono del cielo y declararlo absolutamente justo y libre? Pues sí. Romanos 5:1 no lo dice. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 8:1 igual. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es el Evangelio. Para mí, el tratar de justificarme a mí mismo por mis palabras solamente me estaría condenando. En el Antiguo Testamento, cuando dos hombres eran traídos al juez y uno era inocente y el otro culpable, el inocente era absuelto y el culpable era condenado. Deuteronomio 25:1. Si hubiera pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Pero en la actualidad, como ha sucedido con nosotros,
Los culpables son declarados inocentes como nosotros, y el inocente es declarado como Cristo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando son salvos, son declarados inocentes, porque Dios no tiene nada en contra de ellos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Job preguntó un día, ¿y cómo se justificará el hombre? ¿Con Dios? Ningún hombre puede hacerlo, pero Dios encontró la manera. Juan 4:5. Su fe le es contada por justicia. La fe sola no salva, sino la fe en el trabajo cumplido por Cristo. Solamente recibiendo a Cristo se es salvo. No hay realmente otra manera para que esto sea así. Dice también el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él también todas las cosas? Piensa en esto. Un pecador que acepta a Cristo como Salvador y Señor, instantáneamente es puesto delante del trono, delante de su santidad, perfecto, limpio y justificado. Esta palabra justificado significa que somos declarados como si nunca hubiéramos pecado. En una penitenciaría de Estados Unidos, un prisionero fue perdonado por el gobernador. Cuando él se iba, él pasó por una capilla y el capitán lo vio y le dijo, Juan, yo creo que tú eres la persona más feliz del mundo. Él dijo, no, al contrario, soy la persona más infeliz. El capellán le dijo, bueno, tú ahora estás libre y estás perdonado, ¿no? Entonces, ¿qué quieres? Respondió, el problema es que no importa a dónde vaya, la gente estará diciendo que él es un asesino o yo soy un asesino. El gobernador puede perdonarme, pero no puede justificarme. Gracias a Dios que Él no solo nos perdonó, sino también nos justificó. No hay nada que nos pueda condenar. Ahora pues dijimos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Hebreos 9:14 nos dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo a Dios sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El hombre no se puede justificar, pero Dios encontró una manera para limpiar la conciencia de culpas. Pablo lo dijo de esta manera, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué prueba la resurrección? Que nosotros resucitaremos también. Posiblemente ustedes se han hecho la misma pregunta que un día Job se hizo. Si el hombre ¿volverá a vivir? Posiblemente usted tuvo una madre cristiana que murió o un pariente cristiano que murió. Y al verlos en su féretro se preguntó, ¿volveré a verle otra vez? La respuesta es sí. Cristo ha resucitado, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo es las primicias, después nosotros los creyentes. Pero ahora, Cristo resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. En la Biblia, la palabra dormir siempre es usada para describir a un creyente que ha muerto. Y si él duerme, realmente no murió, sino que él ha pasado inmediatamente a la presencia del Señor. ¿Qué pasó con los tesalonicenses? Estaban perturbados porque algunos amados estaban durmiendo. Esto es, habían muerto físicamente y después de escribirles algunas cosas, Pablo terminó su carta con las palabras de Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17 que leíamos al principio. Pero preguntémonos qué cuerpo o qué tipo de cuerpo tendremos. Efesios 4 dice 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto significa que tendremos un nuevo cuerpo, un cuerpo semejante al de Cristo, el hombre perfecto.
Nuestro cuerpo será perfecto, maduro, completamente, con capacidad de vivir conforme a su voluntad perfecta, cada momento en la eternidad y en gozo completo. Pablo dijo en 2 Corintios 12, 3 y 4, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Entonces, nos habla también cuando él fue trasladado hasta el tercer cielo. Y él no sabe explicar si fue en el Espíritu o si fue en la carne. Y dice que oyó palabras que no le es dado al hombre expresar, palabras inefables. Y realmente esto fue realmente una demostración de que el tercer cielo existe. Recordemos que el seno o paraíso de Abraham estaba a un lado del infierno y que una gran cima había sido puesto entre ambos. Pero cuando Cristo murió y resucitó, ese lugar, el seno de Abraham, lo llevó hasta el tercer cielo donde se encuentra actualmente. Y Pablo fue trasladado hasta ese lugar. Es algo tremendo. Entonces, dice ahí que seremos aproximadamente a la misma edad del Señor Jesucristo, de 33 años, la plenitud de la vida. Entonces ustedes van a ser transformados a la imagen de Cristo y van a estar muy guapos y guapas, ya no van a querer hablar para beneplácito de las damas. Primero de Juan 3, 2 y 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, ¿qué tipo de cuerpo tendremos? La pregunta de 1 Corintios 15, 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Se responde con el versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, como el de Jesús. Exactamente. Filipenses 3:21 nos dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tendremos un cuerpo nuevo conforme a nuestro nuevo ambiente. Recordemos que Jesús pasó dentro de una pared sin hacer un hoyo. Nuestro cuerpo resucitado tendrá una estructura como la del Señor Jesús. Pasaremos un brazo por una pared sin hacer un hoyo. No habrá limitaciones. Ahora, pero nosotros esperamos tener una larga visita al cielo. Imagínate hablar con Pablo y preguntarle cómo se sintió en la cárcel de Filipos, cómo le fue posible cantar y tener la plenitud del gozo en ese lugar. Escuchar a Pablo decir, yo tuve la plenitud del gozo porque estaba sufriendo en mi primer amor. ¡Qué maravilla! Después de 7 años en el cielo, un tiempo en que la gran tribulación ocurre en la tierra, el Señor Jesucristo bajará para establecer su reino sobre la tierra. Y entonces por 1000 años Él mostrará a su iglesia la novia, a su cuerpo, a los salvos, a la gente que viva en el milenio. Posiblemente te has de preguntar, ¿dónde está el cielo de los cielos? La respuesta es arriba, atrás de los millones y millones de galaxias. En nuestros nuevos cuerpos podremos viajar a ese lugar tan rápidamente como el pensamiento. El lugar de Dios será perfecto. Cristo dijo en Juan 14:2, voy pues a preparar lugar para vosotros. Él lo dijo hace casi 2000 años. Él dijo y todo fue creado. Él mandó y todo existió. Yo pienso que estas mansiones serán algo maravillosas, tremendas, inexpresables. Aún observamos cada pequeña cosa hecha personalmente por Él como un símbolo de su cuidado y de amor por nosotros. Leí en una ocasión en un periódico acerca de una luz de nieve en Suiza.
la cual había sucedido 72 años atrás. Cuando esto pasó, un hombre de 28 años de edad fue cubierto por la nieve. Él dejó a su esposa con un niño de 1 año de edad. Este niño creció y cuando él tenía 72 años fue y escarbó en el lugar en donde había muerto su padre hasta que lo descubrió. Él encontró a su padre de 28 años de edad en un perfecto estado de conservación. Imaginen a ustedes ahí este hijo de 72 años de edad observando a su padre de 28 años de edad. Bueno, así será también en el cielo. Todos tendremos la edad de Jesús, la edad perfecta. Entonces, es muy importante el vivir teniendo en mente la venida del Señor Jesucristo, porque esto traerá fuerza e impacto en nuestra vida para movernos a vivir en la justicia cada día. Hay una corona para cada creyente que espera su venida. Esta espera significa vivir cada día como si Él fuera a venir justo en este momento. Allí en Tito 2, 5 en adelante dice a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorto a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada de malo que decir de vosotros. Exhorto a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todos, o en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo en una ocasión llegó a decir allá en Timoteo 4, 6 al 8, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los que aman su venida, lo cual es demostrado por nuestra manera de caminar con Cristo. Tú puedes rechazar todo esto, y un ejemplo lo tenemos en aquel joven rico de Lucas 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Y le menciona 2 o 3 mandamientos ahí. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, y honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque él era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Él fue sometido a una prueba y él consideró demasiado valioso lo que él tenía en esta tierra. Él se volvió atrás rechazando al Señor. La escritura dice que Jesús lo amó, pero no lo forzó a obedecer. Tú también puedes rechazar la oferta del Señor Jesús. Si lo que tú esperas de esta vida es solamente lo que estás recibiendo materialmente, entonces tú no estás esperando por mucho. Esto que se vive no es la vida. Esta vida es solamente una península que nos guía a la eternidad. ¿Está usted en esta península angosta? Cristo es esta península. Muchos serán avergonzados en aquel día cuando Cristo venga. Nos dice
con palabras de ternura. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Por qué? Por las oportunidades perdidas para ganar las almas, por la indiferencia en la oración, por rehusar e identificarte con Cristo en todo, por ser perezosos en no usar los dones que Dios nos dio, por nuestra falta de trabajo en la viña del Señor. Por tanto, cuando Cristo venga, muchos agacharán la cabeza llenos de vergüenza. A finales del primer siglo, el monte Vesubio en Italia hizo erupción y cubrió algunos pueblitos con lava. La lava era como un lodo y viajando a una velocidad tremenda. Pompeya estaba en la falda de una montaña y fue sepultada por la lava. Pompeya fue conocida por su inmoralidad tremendas. Pompeya era un centro de cantinas, cabaret, club nocturnos. Frente a un cabaret estaba una orquesta de señoritas tocando. La erupción del volcán fue tan rápida que ellas no lo advirtieron y la lava vino con una velocidad tremenda y las cubrió. En 1951, los miembros de dicha orquesta fueron descubiertos en posición de tocar, tocando para el mundo. ¿Cómo te encontraría Dios el día de hoy si Él viniera? Esa misma noche, en Herculano, en las afueras de una fortaleza, se descubrió a un guardia corriendo por su vida. El último cuidado fue su vida, no su responsabilidad. Otro guardia fue encontrado en posición de vigilar, con su lanza vigilando hasta el fin. Él le fue fiel hasta la muerte. Otro fue encontrado en posición de correr con una bolsa de dinero. Su último cuidado fueron las cosas materiales. Pero aquí hay un interrogante para cada uno de nosotros. ¿Cómo nos encontrará Cristo cuando Él venga? Si nos toca ese rapto, si se diera ahorita en este momento, ¿cómo nos encontraría? La palabra de Dios no habla cuando esto va a suceder, pero una cosa es segura, eso va a suceder tarde que temprano. Y bueno, este fue pues un estudio, una predicación, podemos llamarlo así, para que nosotros tengamos un semblante de lo que estamos celebrando en Semana Santa. Y esto nos debe hacer recapacitar por ese grande amor que Él tiene. A veces somos envueltos en nuestras vidas diarias, cotidianas, pero nunca debemos olvidar que estamos aquí por causa de Cristo. Y si nos ha llevado, y si no nos ha llevado aún, Él nos quiere usar para su gloria y predicar el Evangelio a tanta gente que no lo tiene. Y bueno, pues aquí terminamos nuestro estudio.